Bien, amigos, nos encontramos en nuestros estudios con el general de la policía, el teniente general de la Policía Nacional del Perú, Félix Murazo. Tengo aquí su hoja de vida y yo estoy muy contento de que esté aquí en nuestros estudios porque voy a leer unas cosas acerca de lo que ha hecho en su trayectoria y la verdad es que es una vida dedicada a servir. El señor Murazo ha sido ministro del Interior, pero antes ha sido director general de la Policía Nacional, ha sido director general de la Interpol en Lima, ha sido, en fin, tiene un montón de responsabilidades que ha asumido y, bueno, tiene estudios de doctorado, en fin, de teniente general de la policía, licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, en fin, la verdad es que es un gusto poder entrevistar a personas tan preparadas y con tanta vocación de servicio. Muchas gracias, señor Murazo, por estar aquí para hablar sobre uno de los temas, si no el tema que más preocupa a los peruanos, el tema de la inseguridad y qué podemos hacer para mejorar las cosas. Muy honrado de su visita. De igual manera, yo quisiera agradecer la invitación primeramente y efectivamente tiene usted mucha razón. Estamos de repente frente al principal problema que tiene el país, un tema del cual muchos hablamos, criticamos, opinamos, pero que como consecuencia del estudio que hemos realizado vemos que muy poco lo entiende. Este es un problema tan complejo que tiene muchas dimensiones, es multidimensional, pluriofensivo, y tenemos que partir por conocer el problema que es preponderante para poder pretender plantear alternativas. Antes de hablar del problema y de las soluciones a estos problemas, quiero contar un poco algo más acerca de usted. Usted participó activamente en la estrategia para la captura de los líderes terroristas. Cuéntenos un poco de esa etapa porque sobre eso ha habido mucha información y mucha mala información. A la gente que, digamos, realizó un trabajo muy profesional, muy serio, luego, digamos, la han como que dejado de lado por parte, digamos, de la prensa. Cuéntanos un poco qué fue lo que ocurrió. Bueno, yo quiero primero honrar, porque no podemos ser mezquinos en reconocer que el equipo que en el año 92 finalmente capturó al principal líder senderista, hizo un trabajo que ahora todos estamos disfrutando y usufructuando. Pero obviamente que este trabajo no es que se haya iniciado en el 92. Este trabajo se inició ya desde mucho antes. Hubo mucha gente que dieron sus esfuerzos, sus aportes, y bueno, a raíz que yo fui convocado en el año 88 a trabajar en la DIRCOTE, pudimos percibir que con este método que veníamos utilizando no íbamos a llegar a ningún buen propósito, y en ese sentido un grupo de oficiales que adicional éramos abogados, diseñamos un plan que nos puso en el camino correcto, y tanto es así que Abimael Guzmán en dos oportunidades en el año 90 se nos escapó de las manos, ¿no? Pero una de ellas, en diciembre, por una maniobra, podríamos decirle, no sé si política o criminal, pero que no sé si usted recordará el famoso video de Sobre el Griego, ¿no? La cúpula de Senderos se encontraba celebrando, ¿no?, en el mes de diciembre, justamente con motivo del cumpleaños de Abimael Guzmán. Sí. Este es un episodio que no se ha contado. Y ojo, quiero insistir, acá no se trata de mezquindades, ni de criticar, ni de dejar de reconocer potencialidades y valores de otras personas. De lo que se trata aquí, señor Murazo, es de conocer la verdad. La verdad. Qué fue lo que ocurrió y cómo es que efectivamente se pudo capturar en ese momento y no se logró esa captura. Bueno, con esta estrategia que fue justamente diseñada por un colega, en ese entonces comandante Clodomiro Díaz Marín, y el comandante Luis Felipe Elías Cuenca, con el que habla como abogados, diseñamos una fórmula de trabajo que no partía solamente de esquemas netamente policiales. Teníamos que comprender que estábamos frente a un fenómeno que tenía connotación política, ideológica y con estratagemas que de alguna manera dejaba desairada al Estado en sus diferentes intervenciones. Jueces, fiscales y policías prácticamente no teníamos la alternativa de dar un golpe certero. Nosotros dijimos basta ya de detener a una persona para recién investigarla. Vamos a investigarla para detenerla. Y fuimos haciendo el trabajo con mucha oposición, con mucha indiferencia. Estoy hablando del año 88, 89, hasta que en el año 90 nosotros ya teníamos la suerte de haber capturado gente de cúpula. Ya posteriormente, en el año 90, hubo un cambio de gobierno
Los trabajos nuestros iban cada vez avanzando más. Y apoyados en inteligencia, me imagino, ¿no? Obviamente, e incluso uno de nuestros colegas, que era nuestro subalterno, era Benedicto Jiménez, a quien nosotros incorporamos al equipo porque nosotros pensábamos que tenía algunas potencialidades que podíamos explotar, pero detrás habían situaciones que no lo veíamos, no se podían controlar, y bueno, ya Vladimiro Montesinos se había enterado pues, de qué cosa pasaba en la DIRCOTE, ¿no? En la DIRCOTE está ocurriendo algo, que están capturando gente de cúpula, recordará, pues se capturó a Civil Arredondo, se capturó a Tito Travesaño y a mucha gente de mucho poder. Se desarticuló, ¿no?, el movimiento terrorista. Así es, y tanto es así que el 3 de diciembre, que es cumpleaños de Ismael Guzmán, fueron convocados para un plenario y ahí es donde justamente estaban ellos desarrollando sus actividades, pero súbitamente llegó una orden, ¿no? Y todos los que estábamos en el trabajo fuimos prácticamente expectorados, salimos de la DIRCOTE, fuera de Lima. En el caso mío, yo soy un sobreviviente porque mis dos colegas lo pasaron al retiro con esa famosa fórmula de invitaciones, que no es una invitación, sino es prácticamente una expulsión entre malos y buenos elementos que se hace periódicamente con el gran daño moral que se hace a la policía, porque a través de este procedimiento se ha hecho mucho daño, no solamente a las personas, sino al país. Sí, ahora, la justicia tarda a veces, pero llega, ¿no? Y el derecho al final prevalece sobre la arbitrariedad y el hecho de que, bueno, la historia da vueltas, ¿no? Ahora estamos muy preocupados porque se están liberando a una serie de cabecillas terroristas porque han cumplido en algunos casos sus condenas, ¿no? Pero se vive todavía un clima de zozobra. La situación hoy de la inseguridad ciudadana se asemeja mucho a la sensación que hubo hace ya unas décadas, ¿no?, con respecto al terrorismo, ¿no? El malestar, la sensación de desprotección en la que vivimos. A mí me recuerda un poco esa época. Empecemos por ahí. ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo hoy? Usted ha hecho un trabajo y tiene ahí unos estudios que nos va a mostrar ahora de un plan piloto que se hizo en el norte del país, ¿no es así? Justamente a raíz de que me inspectoran de la DIRCOTE, yo aparezco trabajando en Piura, y como jefe de contraterrorismo, aplicando los mismos procedimientos, se esclarecieron el 100% de atentados terroristas pendientes desde la década del 80. ¿Esto qué generó? Que de alguna manera yo con este éxito, de alguna manera también evitara que se me sacaran de inmediato, ¿no? Como pasó con mis colegas. En el tema es que ya en Piura, con este éxito, en el tiempo siempre ha dado comentarios, y a raíz de que un presidente de un gobierno regional de Piura se enteró de que en algún momento yo había trabajado ahí y dijo, bueno, ¿y por qué no traemos a este señor para ver qué idea nos puede dar en el tema de terrorismo? O perdón, en seguridad ciudadana. Claro. Y justamente nosotros terminamos después de 2 años de hacer este trabajo. Es un documento... Es un plan piloto para el cercado de Piura y el distrito de Castilla. Correcto. Y aquí se planteaban fórmulas que no significaban más de lo mismo y que ha sido elaborado por oficiales que me han apoyado, oficiales generales y superiores, que también somos abogados, pero con la misma concepción, ¿no? Y la misma sensación de que así como nos luchábamos contra el terrorismo, estamos en el camino correcto. Con una estrategia, digamos, en este caso apuntada a combatir a este flagelo. ¿Y eso se ha implementado, se ha llevado a la práctica? Bueno, nuestro país tiene un gran problema. Por un lado no se toman decisiones y por otro lado no se asumen responsabilidades. Y eso ha pasado en Piura como pasa en todo el país. Nosotros frente a esta situación nos vimos obligados ya a hacer un plan piloto a nivel nacional, ya no a nivel regional. Y como usted puede ver, tiene fecha 2013. Y en este plan, que nosotros lo hemos formulado, incluso lo hemos remitido con carta firmada por la Fundación Alemana. A ver, pónchenlo, por favor, para que podamos... Son 2 documentos, uno dirigido al presidente de la República y otro dirigido al primer ministro, donde le pedimos una oportunidad de sustentar este trabajo. ¿Y qué ocurrió? ¿Los ha recibido? ¿Los ha escuchado? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacionalista de Ollantaytamala? De uno de los documentos llegó un agradecimiento por haber remitido, pero nunca se nos fijó una fecha, ¿no? Insistimos nosotros en una oportunidad ante el sector interior, fuimos a hacer una pequeña explicación, pero acá no se trataba de una conferencia, sino se trataba de una sustentación. Una mala crianza, ¿no? O sea, gente que se preocupa de tratar de resolver el tema, ¿no? Y presentar al gobierno esto y ni siquiera los atienden. Eso es, Bueno, yo he sido ministro del Interior, sí, y creo que del sector más difícil que tiene el gobierno, y siempre ha sido así, ¿no? Yo trato de entender que de repente la presión del día a día, y también, ¿por qué no descartar un poco de celos también, algunos ¿no? asesores que reciben el documento y temen cursarlo o de repente dimensionar su valor porque temen
que se le pregunte, bueno, ¿y usted por qué no se le ocurrió? Pero por lo menos leerlo, ¿no? Aquí la idea es Yo entiendo poder, que deben haberlo leído, ¿ah? A medias, pero lo han hecho. Como pasa en el país, todo a medias. Sí. Ahora, yo quería hacerle algunas preguntas que tienen que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay un clima bien enrarecido, se ha hablado también incluso de una posibilidad de golpe de Estado. Las cosas no andan bien a nivel político y hay también, creo yo, unos operativos psicosociales. Este asunto de las granadas, usted ha manejado el Ministerio del Interior. ¿Qué opinión tiene respecto de estas informaciones y de estos hechos tan extraños, ¿no? Hay quienes lo comparan con lo que ocurría en los 90 con estas vírgenes que lloraban, ¿no? Cosas muy extrañas. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted lo ha dicho, extraño, ¿no? Es extraño, pero investigable. Y no es que haya hechos delictivos perfectos, ¿no? O que hayan sido tan bien hechos que no se descubren, sino son mal investigados. Y aquí también tenemos un grave problema. Nosotros en la Policía Nacional hay que también ser sinceros, a pesar de los esfuerzos que se puedan venir haciendo, pues cada día el personal de experiencia, porque en momentos de crisis es importante el conocimiento, pero más importante la experiencia, y eso es lo que está faltando ahora. Oficiales con un mar de conocimientos y con medio centímetro de profundidad en las tareas que se tienen que realizar. Hacen sí, y hay que reconocerlo, grandes esfuerzos, pero aquí este no es un tema que pase ni por más policías, ni por más comisarías, ni por más patrulleros, porque eso es atender las necesidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, pero no es enfrentar las fallas. El problema de fondo, ¿qué es lo que origina, no? Hay quienes decían hace no mucho que esto era un tema de percepciones. ¿Usted cree que son percepciones o son realidades? No, ya son realidades, pues definitivamente las percepciones ya son acciones que son tangibles, ¿no? Y que incluso nos aplican en el rostro, porque nadie está libre de un hecho grave, ¿no? Ahora, el tema es que también hay que tener cuidado con un sesgo, ¿no? Porque digamos, la gente piensa de que este es un tema que pasa por asuntos netamente policiales. Y aquí la complejidad es tan profunda, porque igual es que a uno lo pueda perder la vida en un asalto, que pueda perder la vida cayéndose un puente o algo encima de uno. Ahora, coincidimos ahí en el sentido de que no es un tema policial exclusivamente, digamos, el delito al final es originado por una situación, ¿no? Digamos, previa y un clima y una institucionalidad que no funciona. O sea, es un problema complejo. ¿Por dónde empezar? Hay quienes, el viernes, el presidente de la República, el ministro del Interior, perdón, ha dicho que los policías ya no van a realizar otras labores que no sean las de la policía, es decir, ya no van a prestar servicios de vigilancia, por ejemplo. ¿Qué piensa usted? ¿Es una solución? No, no es una solución. Es una medida que podría ser complementada con otras. Pero hay que reconocer que el policía, antes que policía, es una persona como cualquiera de nosotros. Y tiene familias. Y obviamente se busca su desarrollo de esa familia, pero las condiciones socioeconómicas en las cuales vive no son las más adecuadas. Además, me imagino, a ver, bajo ese análisis, un policía tiene que sostener a su familia y con lo que recibe económicamente de la institución no le alcanza, tiene que tener otros trabajos. Ahora va a estar prohibido que tenga otros trabajos. Imagino que va a ser compensado en su remuneración para poder, si no van a desertar o algo va a ocurrir. Bueno, sí, eso de algo va a ocurrir, es justamente la preocupación. El tema está en que se dice que la aplicabilidad de esta norma que se está anunciando es de acá a unos 6 meses, donde se cumpla con el total de remuneraciones que iban a ser materia de aumento. Pero esta situación también ha sido hecha de manera sesgada porque se está haciendo al personal en actividad, ¿no? Y con eso nos estamos olvidando del personal en retiro, como por decir el personal que participó en la lucha contra el terrorismo y tantos flagelos sociales, y que de alguna manera le debemos a ese personal la tranquilidad y la paz que estamos ahora usufructuando. Sin embargo, esto está generando tantos sesgos que, por decir, un comandante de la policía actual que esté en actividad pasa al retiro con el grado de comandante, pero gana más, ¿no?, que un coronel que pasó al retiro antes de la acción de estos dispositivos. Un desorden, ¿no? Un gran desorden. Un desorden. Ahora, hablemos un poco de un tema que yo voy a tratar más adelante con otros invitados, pero que usted también quiero que nos diga lo que piensa. Este tema de la liberación de los cabecillas terroristas que salen en libertad porque han cumplido su condena. No hay nada que se pueda hacer en un Estado de Derecho sino respetar la ley, pero no podemos bajar la guardia, dicen algunos. ¿Qué piensa usted? Bueno, mire, cuando el fenómeno terrorista irrumpió, hay que reconocer que encontró al Estado en sus diferentes entidades prácticamente
de alguna manera sorprendidos, ¿no? Y mientras reaccionábamos, pasaron todas estas cosas que hemos lamentado, muertes, daños materiales inmensos y millonarios. Se dictó una norma, y esto hay que reconocer, en el gobierno de Fujimori hubieron dispositivos muy importantes que constituyeron verdadera arma, instrumento a la policía, y logramos capturas como las que estaba mencionando, no solamente en el norte, sino a nivel de todo el país. Pero ¿qué sucede? La precariedad y la inestabilidad de nuestro sistema a veces hace que se modifiquen normas, ¿no? Y siempre a la luz de buscar de contentar a todos, pero terminamos desencantando a muchos. Y antes, no sé si te recordás, había la cadena perpetua, que ahora ya no la hay, ¿no? Y adicionalmente, quiero decirle algo más, por decir, había delitos que eran contra el Estado que tenían como pena accesoria la expatriación. Por ejemplo, la rebelión. Claro. Pero a raíz de un dispositivo del año 2009, ya la expatriación no existe. No, las penas tienen que ser muy drásticas y muy severas Pero la para que sean disuasivas. pero la expatriación podría ser un mecanismo. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona que sale y que se teme que realmente pueda reintegrarse, rehabilitarse, porque en nuestras cárceles nadie se rehabilita o resocializa. Entonces, un mecanismo de poder mantener a buen recaudo es la expatriación, pero tampoco se da. Y ahora ha sido modificada desde el año 2009. Habría que preguntar por qué razón. Claro, ahora, hay quienes dicen que la norma no es suficiente o que un cambio en la legislación no va a modificar la realidad, que hay que hacer un cambio en el cumplimiento de la ley. Hablábamos en el primer bloque con un abogado que cuestionaba la labor de los jueces, ¿no? Del sistema judicial en general. Pasa que son liberados, hay sentencias y hay resoluciones en el ámbito judicial que desconciertan, ¿no? Se atrapa un delincuente, ¿no? La policía lo pone, lo apresa y semanas después está liberado. Cuando decíamos que este es un problema multicausal y pluriofensivo, estábamos hablando pues de que el aspecto jurídico, normativo, legal es un apéndice del problema. De por sí solo no es una solución. Entonces aquí hay que ver este tema como un problema a la vez también político, técnico y profesional, donde obviamente los operadores de justicia tienen que jugar un rol, porque puede estar la ley, pero si no existen operadores de justicia capaces de aplicarla bien, entonces estamos en lo mismo. Aparte que hay un problema adicional, aspectos de carácter social, cultural, ambiental y sobre todo educativo, ¿no? Y por último, el otro aspecto fundamental, como las cuatro patas de la mesa, es el tema económico, porque nadie se involucra en este tipo de hechos si que no va a sacar un provecho o usufructuar algo material. Ahora, una pregunta respecto de los documentos que ha traído esta noche y que me gustaría que nos comente. Este proyecto o esta estrategia, ¿en qué consiste? ¿Podría resumir un poco la matriz, ¿no? Claro. O los puntos centrales? ¿Por dónde empezar? Perfecto. Primero, del análisis de una realidad, porque para poder detectar un buen diagnóstico. Segundo, también del plan que ha presentado el gobierno. Y hay que reconocer, porque tampoco no podemos ser injustos, finalmente tenemos un plan. Muchos años nos hemos pasado sin tener ningún plan. Ya lo tenemos. No es un documento perfecto, pero sí tiene graves omisiones. Uno de ellos, por ejemplo, que debería decir el plan, mediante un enunciado, ¿cuál es la política del Estado en seguridad ciudadana? No existe. Entonces, por eso sucede de que hay personas que piensan de que este problema, o la solución a este problema, yo esta palabra generalmente no la uso, porque los problemas de carácter social se pueden mejorar, controlar, desaparecer, pero... No desaparecer. No desaparece nunca. Pero hay soluciones que son tontas. Digamos, poner más rejas, ¿no? Cerrar las calles, amurallar las casas. Esa no parece ser la solución, ¿no? ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque no se han identificado cuáles son las fallas del sistema, y son 5 las fallas. A ver, ¿cuáles son? Porque tenemos además 5 minutos, por favor. Simplemente le digo la primera, y ya lo ha hablado usted, el tema jurídico. Hay que hacer un replanteamiento porque no funciona. Sí. Segundo, la falta de capacidad de gestión y compromiso de gobernantes y gobernados, porque este es un problema de todos. Y hay mecanismos para poder ir avanzando. La participación ciudadana, ¿no? O sea, estas campañas un poco locas de chapa tu choro, ¿no? Que lo que hacen es un poco hacer justicia por sus propias manos ante la ineficacia del sistema. Pero es una forma de distorsionar también pues, los fines, ¿no? Porque no podemos tampoco llegar a ese tipo de barbarie. Eso de ojo por ojo y diente por diente se ha demostrado en... No, es la antítesis del Estado de Derecho, ¿no? Así es, no es posible pensar así. ¿Qué más hacer para terminar ya Bueno, el tema es que adicionalmente hay que crear un canal de comunicación entre las autoridades y la comunidad. ¿Por qué? Porque están de espaldas a la realidad. ¿Y qué sucede? Mire, en un hecho cualquiera, en un barrio, en una urbanización, todos saben quién es el trabajador, quién es el sinvergüenza, quién es el que vende droga, ¿no? Quién es el extraño,
pero nos quedamos con la información porque tenemos temor a transmitir información y que después revelen la identidad. Y las nuevas tecnologías quizá también puedan ayudar, así como la información que circula en las redes sociales, en el Facebook, puede servir a los delincuentes, la tecnología puede ayudarnos también a combatir la delincuencia, Justamente ¿no? eso es lo que no se hace, porque mire, ve, acá debería haber una página web, un portal web, donde la gente sin tener que dar la cara, informe sobre los hechos que le consta. Porque a la policía lo que le importa son resultados. Información, ¿no? Y para ello necesitamos información, Claro. porque la información, ¿no? Esa es la prevención e investigación como la sangre del cuerpo humano. Si la sangre es mala, el cuerpo humano se muere. Cierto. Y eso está pasando. Ahora, aquí se trata de aplicar las redes sociales, el WhatsApp, o sea, no se está utilizando eso. Nadie lo usa, ¿no? Así es. Y se está planteando acá como una de las acciones, porque estamos sugiriendo 35 acciones estratégicas en base a esas 5 fallas. Yo lo invito a seguir conversando más adelante. Este canal se ha trazado un compromiso con el Perú y con la mejora de nuestra institucionalidad y es un gusto poder, repito, contar con la participación de personas como usted tan apasionadas en lo que han hecho y con tantas ganas de hacer que las cosas mejoren. Hablábamos un poco antes de empezar la entrevista de que una vida para servir, ¿no? Y usted me decía... Sí, el Papa Francisco acaba de decirlo, ¿no? Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y aquí es un estamos... eslogan que siempre utilizo yo en mis conferencias. Sí, no, lo felicito y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir informándonos de estas iniciativas para combatir la delincuencia, ¿no? Con firmeza. Muchas gracias nuevamente. A usted, señor, por invitarme. Bien, nosotros amigos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el programa. No se vayan.